No es la primera vez que sucede, pero la última tiene una trascendencia por quien lo dice. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se pronuncia porque los ciudadanos mexicanos se organicen para proponer una nueva constitución. La que tenemos está más parchada que muchas constituciones del continente, creo que es de las más parchadas del continente, es de 1917, reformada con base en la de 1857, producto de la Constitución de Cádiz española, con una inspiración totalmente liberal, masónica. Masónica, sí. Manuel Díaz Cid. No lo que propone Cárdenas, sino qué es lo que influyó en nuestro país en el 17 para tener una constitución. ¿Cuáles fueron los actores? ¿Cuáles fueron las ideologías? ¿Qué se trató de resolver en aquel momento? Estábamos saliendo de la revolución, todavía no se consolidaban los grupos políticos, el Partido Nacionalista Revolucionario no era todavía el gran aglutinador, es más, no lo habían fundado, ¿no? Estaban las corrientes de los caudillos, las corrientes de los que traicionaron a pues Porfirio Díaz, las corrientes de la invasión de las embajadas de los Estados Unidos, de los ingleses y no sé qué otras, de los alemanes, creo que también ya comenzaba a haber alguna influencia, pero ¿cómo es que se da y quiénes actúan y cuáles son los pesos ideológicos de la Constitución en el 17 que haya que reformar para la que se propone ahora? Mira, Jesús Manuel, eso en parte está ligado a los actores y los proyectos que se manejaron en el inicio de la Revolución Mexicana. Lo que nosotros llamamos la Revolución Mexicana de 1910 es la aceptación por parte de la sociedad mexicana de la necesidad del relevo en el puesto de la presidencia de Porfirio Díaz. Y el candidato alternativo que resultaba, digamos, el candidato popular es la figura de Francisco Madero. Por lo tanto, el maderismo pudiera considerarse la primera fuerza política que interviene en esta transformación. Por definir el maderismo, ¿lo ubicamos en qué corte ideológico, Manuel? Mira, son liberales, algunos de ellos pertenecen a las logias, otros no. Pero no liberales económicos. No liberales económicos. Liberales libre pensamiento. De libre pensamiento. No dogmáticos religiosos. Y mira, con el liberalismo de nuestro tiempo, comenzando por el de 1900, es un liberalismo basado en el principio de un liberalismo igualitario. Es decir, el tema de lo igualitario, el que todos tenemos los mismos derechos. La inspiración francesa. De inspiración francesa, pero de implementación inglesa. Es curioso, nosotros tenemos la democracia representativa, el darle a los grupos el poder que tienen representado en la Cámara. Tenemos una herencia mucho más fuerte de los ingleses que de los franceses, pero en una cultura francesada como la nuestra, privilegiamos la referencia francesa, que además también es cierta, ¿no? Entonces, junto con este planteamiento del maderismo, hay que considerar, y me parece muy importante, el surgimiento a partir de 1906 de la corriente del social cristianismo inspirado en la encíclica Rerum Novarum, que es motivado por la aparición en las páginas de los periódicos católicos en 1906. La encíclica era de 1891, en 1906 se conoce la encíclica en México y entonces explota ese fenómeno que fue tan espectacular en aquella época del social cristianismo. El social cristianismo, como dice Manuel Ceballos... ¿El antecedente del PAN? De manera remota, sí. El antecedente directo del Partido Católico Nacional, que es una de las fuerzas que está presente en el proceso, pero para 1915 ha sido eliminado. Y esa confrontación con la corriente política que emerge junto con la Rerum Novarum, porque el catolicismo en México en aquella época
está representado por tres grandes corrientes. La más numerosa es el catolicismo social. Los obispos que estaban con el catolicismo social, muchos de ellos eran partidarios de Porfirio Díaz. Otros, sin ser partidarios de Porfirio Díaz, sobre todo los que habían estudiado en el Pío Latino, eran partidarios de la no intervención de los católicos en la política. En segundo lugar estaba un pequeño grupo que llamaban católicos liberales, que eran los católicos que habían leído las tesis de Rousseau, de los principios de la democracia, y pensaban que este fermento político era el más accesible. Ellos estaban por un modelo que en aquella época comenzó a llamarse democracia cristiana, aunque formalmente no existía un partido demócrata cristiano en ninguna parte del mundo. Era más bien la experiencia de lo que había surgido en Alemania con Monseñor von Ketteler en el partido del Zentrum, y lo que había ocurrido con el Partido Popular en Francia con Alberto de Mun. Entonces, esta corriente que estaba apareciendo buscaba darle al catolicismo una presencia en los parlamentos para poder dialogar con las fuerzas políticas que estuvieran presentes. Aquí en México hay un pequeño núcleo respaldado por muy pocos obispos, entre ellos don Ramón Ibarra y González es uno de los que lo patrocina. Curiosamente, el periodista... Carlos Pereira. No, Carlos Pereira es partidario de este movimiento, ¿no? Sí. Trinidad Sánchez Ah, Santos. Trinidad Sánchez, bueno, era más o menos de la... Santos no era partidario de la participación. Trinidad Sánchez Santos se confrontará mucho con Agüeros, con Victoriano Agüeros, que es el director del periódico a nivel nacional, que da a conocer la encíclica y que propone la creación de una fuerza política. Y finalmente estaba un grupo que se podía considerar como de los herederos del desaparecido Partido del Conservador de 1867, que llevaban 40 años guardados en su sarcófago y que salieron en esa época con la idea de que las condiciones volvían a estar favorables para una confrontación. Por lo tanto, te encuentras con tres visiones totalmente diferentes. Totalmente diferentes, ¿no? Siempre que se habla del tema de la presencia de los católicos, en primer lugar se habla de la presencia de la Iglesia. Y no es así. Y no es la presencia de la Iglesia, es más, la Iglesia se pone de perfil en este caso. Es el primer intento del laicado mexicano por buscar sus propios caminos. Claro, están asesorados, y esto es cierto, por el padre Bernardo Vergüend, sacerdote jesuita, que es una persona que se anticipa a sus tiempos y que propone la creación de un partido que no lleve en el nombre ninguna referencia religiosa. Sin embargo, la influencia de los grupos integristas, que eran los que tenían no solamente presencia en la sociedad, casi todos ellos de las familias más aristocráticas del porfiriato, también en los recursos económicos, la figura de los Elguero, la figura de los Tamariz, que eran gente de muchísimos recursos, pues todo eso contó para darle al grupo integrista un peso específico dentro de la formación del partido. Se funda el Partido Católico Nacional en la Ciudad de México el 5 de mayo de 1911. Y a partir de que es anunciada la fundación, viene la respuesta del maderismo. Y Madero manda una nota a los periódicos en donde se congratula por la existencia del Partido Católico, lo llama uno de sus primeros triunfos en la política y ofrece una alianza a este partido para que entre ellos sean capaces de crear un México más justo y mejor. La respuesta del integrismo fue no. Nosotros no podemos tener alianza con un partido liberal, con raíces masónicas,
entonces nosotros vamos por nuestra cuenta y no vamos a hacer alianza con nadie. Vienen las elecciones, en las elecciones las fuerzas políticas que están actuando son, por un lado, los grupos anarquistas, que son los... El anarquismo llega de España. El anarquismo tiene tres raíces en México. Una, la raíz histórica, la fundación del partido anarquista en la época de Benito Juárez por un griego, Plotino Rodacanati, que es el que le da forma a esta institución, y herederos de Plotino Rodacanati son los hermanos Flores Magón, Prajedes Guerrero, todos los del llamado Partido Liberal de aquella época. Está en segundo lugar el anarquismo que viene de España, que estos llegan entre 1900 y 1905, vienen huyendo de la represión desatada contra los anarquistas de Ferrer y Guardia, que es el creador, el carlismo, ¿no? El creador de la escuela moderna, modelo que México tomará en 1917 para el artículo 3, que es una de las cosas que normalmente se ponen de perfil, ¿no? La Constitución, en el sentido de la educación, tiene una influencia abierta. Es el punto clave, ¿no, de la Claro, Constitución. abierta de... Quitarle a la Iglesia el liderazgo en la educación. Desde luego es un jacobinismo rampante el de esta corriente, pero desde el punto de vista educativo tiene cosas muy interesantes. Lo que pasa es que en el anarquismo lo que se va desarrollando y lo que se privilegia es el desarrollo individualista y no el desarrollo con sentido social. Si hay dos términos que los anarquistas no manejan, son solidaridad y subsidiariedad. Para ellos eso no existe. El anarquismo tiene, sin embargo, áreas en donde los conocimientos pueden ser aprovechados por los mejor capacitados, y en este sentido va creando una especie, contrariamente a lo que ellos quieren, una especie de aristocracia anarquista de los mejor preparados, de los más capacitados. Los ilustrados. Que fueron a parar a la Casa del Obrero Mundial y fueron los fundadores del sistema sindical de este país. Y ahí vuelves a encontrar a los anarquistas. No encuentras a los liberales. A los anarquistas. No encuentras a, bueno, los revolucionarios, Zapata y Villa, estaban apenas iniciando. Eran caudillos más bien, ¿no? Estaban Movimientos más locales. Su rebelión sin un sentido muy claro. De hecho, el sentido claro del zapatismo, como tú sabes, se lo da Antonio Díaz Soto y Gama, que se agrega al zapatismo porque él no era zapatista propiamente, ¿no? Entonces... Tierra, libertad y religión. Sí, de hecho, el tema tierra y libertad es el lema de los anarquistas españoles. Y el tercer grupo anarquista, Jesús Manuel, es el grupo de los anarquistas italianos. Ah, claro, la Camorra, que llegaron, el origen de la Camorra, que ¿no? llegaron también huyendo de la persecución, sí, porque de una Vittorio vez Emanuel. unificado Italia, una vez lograda la unificación italiana, el Risorgimento italiano, el conde de Cavour y Mazzini, el jefe de los Carbonarios, que es una sociedad, contrariamente a lo que algunos dicen que lo identifica con la masonería, no tiene nada que ver con la masonería, es una sociedad patriótica. Mazzini y Cavour se ponen de acuerdo y echan fuera a todos los que simpatizaban con la línea anarquista, que eran los garibaldinos. Y entonces los garibaldinos se vienen a América y una parte de estos garibaldinos se refugia en Argentina, en México y en Nueva Uruguay, York, en Uruguay, en los Estados Unidos, sí, y en nuestro país. Entonces, estas tres ramas del anarquismo se van a conjugar en ese momento para proponer, entre otras cosas, primero, el feminismo. La primera reunión hecha en México a favor del feminismo es hecha por los anarquistas, que toman como
punto de referencia las enseñanzas de la hermana del fundador del Partido Socialista del Sureste, Felipe Carrillo Puerto, a la que se conocía como la Monja Roja, que es una de las más radicales partidarias del feminismo. Y con ella se reúnen la compañera sentimental de Manavendra Nath Roy, el fundador el asesor de los fundadores del PNR. El asesor de la teoría del Partido Nacional Revolucionario, que es otro tema que... Un personaje interesantísimo, que apenas ¿verdad? comienza a reconocerse, sí. Pero que durante mucho tiempo, yo te puedo decir que en una conferencia una persona me dijo que yo estaba inventando que Manavendra no existía. Hay muy pocas fotos de él, 2 o 3 por ahí. No, ahora han aparecido bastante más. De hecho, hay una publicación completa, un libro entero sobre Manavendra, que ha sido publicado en fecha reciente y que trae toda una historia que los mexicanos deberíamos conocer más a fondo, pues porque son las raíces de estos movimientos que aparecen, a los cuales nosotros les damos interpretaciones tan poco veraces y tan poco consideradas. Son estos grupos, Jesús Manuel, los que están presentes en la fundación de la Constitución en 1917. En la Constitución de 1917 dice Alfonso Cravioto: estamos aquí reunidos para la redacción de la Constitución los 3 grupos políticos que representamos al país: los liberales con la masonería, los socialistas y los anarquistas. Entonces, estas son las fuerzas que le dan forma a la Constitución de 1917, que los liberales pretendían fuera una especie de actualización de la del 57. Y no se consigue. Y no se consigue. No se consigue. O sea, los liberales resultaron los moderados en esta reunión, porque... Madero perdió. Claro, el maderismo se viene abajo, el maderismo es torpedeado desde los primeros momentos por sus enemigos económicos y políticos, dentro de los cuales estaban herederos del porfiriato. Tenemos poco tiempo, pero da para otros programas el tema de la historia de la Constitución y del surgimiento de los partidos políticos. Solamente por comparar brevemente, Manuel, hoy día los grupos políticos se asemejan. Se asemejan, los anárquicos, los liberales y los socialistas. Los socialistas, así es. Solo que ahora... Los católicos siguen estando fuera siempre. Pero ahora hay una mayor presencia de los católicos. La alternancia en el año 2000, Jesús Manuel, Fox y Calderón, independientemente de la calidad de los personajes, es otra cosa, pero cambió mucho de esta percepción de que las fuerzas políticas del catolicismo estaban ausentes. Los anárquicos siguen teniendo presencia en México, lo hemos visto en las manifestaciones, en una serie de cosas. Los socialistas cada vez más integrados cada vez de los partidos se integran más hacia un pensamiento socialista, ¿no? Los socialdemócratas. Y, el socialdemocracia la estamos viendo ahora en las diferentes candidaturas con varias caretas de partidos para las elecciones de este año, ¿no? Claro. La socialdemocracia es la que más presencia va a tener. De hecho, sería la hora de la socialdemocracia, de no ser por las tensiones internas. ¿Esto es bueno o es...? No, mira, yo creo que es parte del escenario mundial de transformación que estamos viviendo, en donde estamos descubriendo que la sociedad somos todos y que en esa sociedad en donde todos estamos presentes, indiscutiblemente aquellos que tienen la propuesta más cercana a las necesidades de la sociedad son los que ganan. Qué interesante. Manuel, muchísimas gracias. Muy interesante. Gracias. Nos vemos otro día.